Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides a este encuentro que se desarrolla en este día tan especial. Yo soy Mir Chávez de la colectiva Pájaro Entre Púas. Somos una colectiva interdisciplinaria, feminista, anticarcelaria, que trabajamos principalmente desde el arte. Esa es nuestra principal herramienta. Y les queremos dejar en este maravilloso encuentro donde vamos a estar hablando de las mujeres privadas de libertad. Queremos darles la bienvenida entonces a este primer diálogo, este diálogo que hemos denominado Mujeres privadas de libertad en Latinoamérica, una mirada a vuelo de pájaros. Con este diálogo se está inaugurando el encuentro Arte en Fuga, Derecho a la Creación y Estrategias de Resistencia, que es un encuentro latinoamericano donde hemos podido unificar y recibir una cantidad grande de obras artísticas creadas en privación de libertad en Latinoamérica. Este encuentro entonces va a contar con diálogos, con estrenos de obras y con la Galería Arte en Fuga, que la pueden visitar en pajarentrepúas.cl y parqueculturaldevalparaíso.cl, donde van a poder ver todas las obras que tenemos dispuestas para que puedan visitarlas desde hoy 25 de noviembre en adelante. Sí, además queremos contarles que este Arte en Fuga hace parte de lo que es Vuelo de Pájaros, que es un programa piloto en alianza con el Parque Cultural de Valparaíso. Y este programa piloto lo que busca es generar un puente de comunicación, un enlace entre los espacios culturales de arte y cultura con espacios de privación de libertad. Además de conectarnos las mujeres y disidencias, compañeras que están privadas de libertad, mujeres que ya están escarceladas, feministas, artistas, y entre todas construir una comunidad sorora. Esa es nuestra propuesta y de eso se trata este vuelo de pájaros. En este diálogo de hoy también vamos a estar lanzando la campaña latinoamericana por la excarcelación de las mujeres. Latinoamérica, liberarlas es justicia. Así que les vamos a dar el pase con nuestras queridísimas y admiradas invitadas del día de hoy. Ellas son Karen, que va a iniciar esta conversación, Karen Hecker, de la colectiva Pájaro Entre Púas. Está Aida Hernández, de la colectiva mexicana Hermanas en las Sombras, Andrea Aguirre, de Mujeres de Frente de Ecuador, y Graciela Rojas, de la ONG Mujeres Tras las Rejas de Argentina. Todas ellas son para nosotras grandes referentes para nuestro trabajo, las admiramos y las queremos mucho, así que estamos muy contentas de poder contar con ustedes el día de hoy. Karen, podemos comenzar entonces con tu exposición. Muchas gracias, compañeras. Bueno, como decía Dani y Mir, mi nombre es Karen. Soy miembro de Pájaro Entre Púas, activista feminista, anticarcelaria y también licenciada en geografía. Ocupo esas herramientas para la lucha. Y bueno, voy a comenzar a presentar. ¿Alguna compañera me podría afirmar que se ve? Por favor. ¿Sí? Excelente. Bueno, como mencionaba Dani y Mir, estuvimos realizando un diagnóstico cultural y artístico en contexto carcelario en la región de Valparaíso, en Chile. Emerge desde la necesidad de tener información, de conocer la situación que viven las distintas cárceles del país, así como también las personas que están encarceladas en las distintas cárceles de la región, para generar una estrategia y construir una metodología que logre vincular los centros culturales, organizaciones, activistas, junto con los espacios carcelarios o privativos de libertad, ya que también hay cárceles para menores de edad, que aquí en Chile son llamados el CENAME o los centros de hogares, que corresponden a ellos. Entonces, es muy importante que podamos revisar desde dónde se posiciona la colectiva con respecto también a la cultura. Y es que
la ocupamos como una herramienta de transformación de la realidad, ya que creemos que las acciones culturales, las prácticas artísticas y la mediación cultural permiten finalmente garantizar el derecho de acceso a la cultura, las cuales a su vez forman parte de la preparación de las personas detenidas para la libertad. Entonces, de esta forma, el poder construir esta metodología y poder vincular los espacios culturales con espacios tan aislados y tan abandonados del Estado, generar así redes de contención, redes de comunidad y redes sororas también. Entonces, lo que viene a hacer este diagnóstico territorial es identificar aquellas variables culturales, artísticas y educativas, tanto dentro de las comunas donde se insertan las cárceles en nuestra región, así como también dentro de los recintos penitenciarios, y especialmente dentro de los recintos penitenciarios, ya que nos interesa saber qué sucede allá adentro, cómo se aborda la cultura y las artes desde las instituciones, y cómo también la abordan las distintas organizaciones y colectivas. Bueno, voy a pasar un poco, ya que tenemos 15 minutitos, voy a pasar directo a los resultados. El diagnóstico tiene 3 principales objetivos, y el primero es sobre la georreferencia. ¿Por qué en las cárceles de la región de Valparaíso se están encarcelando a las mujeres y a los hombres? Como principal resultado podemos identificar que actualmente existen 5 cárceles donde hay mujeres, y así como también hay en total 11 si incluimos la cárcel de Isla de Rapa Nui. Y podemos identificar que en todas ellas el porcentaje de ocupación de las mujeres no sobrepasa el 20%. Y es muy curioso que en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de los Andes, que es una comuna que está muy cerca del paso fronterizo con Argentina, tiene un 17% de ocupación por parte de mujeres. Después, más adelante, vamos a identificar que es una de las cárceles con mayor ingreso de mujeres, estadísticamente, proporcionalmente, por ingreso por microtráfico de drogas. Luego, también podremos identificar sobre la georreferenciación, sobre también los tipos de delitos. Y una de las variables que más nos dimos cuenta que tiene peso dentro del ingreso a la cárcel, y especialmente para las mujeres, son los delitos de baja connotación social. Y nos dimos cuenta que finalmente existe un mayor encarcelamiento a mujeres por delitos de tráfico de drogas que de hombres, mientras que los hombres presentan mayor ingreso por otro tipo de delitos, como por ejemplo delitos de leyes especiales, delitos sexuales y homicidios. Para las mujeres, como podemos ver en el mapa, ingresan principalmente por microtráfico de drogas, por robos y robos no violentos y hurtos. Estos, según Almeida y según Gola, son una manera de enfrentar la pobreza, y también se han visto coaccionadas por una pareja o familiar. Entonces, finalmente comenzamos a darnos cuenta que también no solamente se está encarcelando a la mujer que está haciendo microtráfico de drogas, sino que el microtráfico de drogas tiene una raíz y también tiene un porqué, que finalmente responde a la situación de vulnerabilidad y pobreza que están viviendo las compañeras en sus territorios. Luego, el segundo objetivo abarca las actividades culturales, artísticas y educativas llevadas a cabo por centros culturales u organizaciones civiles dentro de las cárceles. Y aquí elaboramos un mapeo junto con organizaciones y activistas y colectivas, donde el resultado, usted avíseme, compañera, si se ve el mapa.
¿Se ve? ¿No? Aún no. A ver, creo que fue, acá está, compartir. Creo que ahí se está viendo. Ahora sí. Genial. Entonces, bueno, voy a aquí disminuir el zoom. Podremos ver que aquí tenemos el mapeo, que lo vamos posteriormente a subir a la página web de Pájare Entre Púas, para que todos lo puedan ver, descargar y ahí también ir hojeando, donde en total tuvimos de las 32 organizaciones que respondieron la encuesta, 11 de ellas mencionaron que han llevado activamente distintas talleres, actividades a centros o recintos penitenciarios. Pero también nos damos cuenta cómo algunos recintos penitenciarios no han tenido actividad o taller durante los últimos 5 años, y que posteriormente vamos a revisar las estadísticas institucionales y vemos que desde el Estado y tampoco desde las organizaciones, seguramente por temas de lejanía, porque a veces son zonas muy aisladas, es que finalmente las personas privadas de libertad no se les garantiza el acceso a la cultura. Y bueno, después le estaremos enviando este mapa donde se puede observar cómo estadísticamente se junta el tema de los delitos, de la educación y también del porcentaje de población según género por cada cárcel. Y también cómo se van vinculando y qué actividades se van llevando a cada una. Luego, si nos vamos de nuevo a el PPT, aquí está. Ahí sí. Podremos hallar un resumen de las cárceles más visitadas en la región y nos damos cuenta que finalmente son las cárceles que están más cercanas a un centro urbano, como por ejemplo el Complejo Penitenciario de Valparaíso y también el Centro de Detención Preventiva de Santiago Sur. También como podemos identificar que finalmente las cárceles más visitadas por las organizaciones son centros penitenciarios femeninos y luego centros penitenciarios masculinos. Y luego los recintos o los espacios privados de libertad que han visitado en menor medida han sido los centros hogares del Sename. Y luego comenzamos a identificar también aquellas temáticas de la actividad realizada en contexto carcelario. Y podemos identificar que son muy diversas. Hay colectivas que realizan teatro, literatura, nivelación de cursos para apoyar a que las compañeras y compañeros puedan egresar de cuarto medio o de la secundaria. También hay talleres de la música, de las comunicaciones. Son muy diversos y transdisciplinarios la gran mayoría de las colectivas. Y también un punto que también queríamos abarcar era cómo dimensionaban o aplicaban la perspectiva de género dentro de estas actividades. Y nos llamaron la atención principalmente 3 colectivas, y una aquí son una colectiva, Graciela, que también después la compañera va a estar hablando, que es de la ONG Mujeres Tras las Rejas, así como también colectiva Útera Tanguera y la colectiva Soroma, en donde, por ejemplo, podemos ver las actividades sobre tango queer que ha realizado dentro de centros de hogares del Sename, esta colectiva, donde principalmente cuestiona los roles de género, así como también la masculinidad, a través del tango. Y podemos identificar también como la ONG Mujeres Tras la Reja, como activamente realiza la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y también así igual la colectiva Soroma. Finalmente, bueno, vuelvo aquí un poquito para reflexionar sobre aquello. También son herramientas que las organizaciones territoriales y las colectivas le entregan a las compañeras privadas de libertad, tanto para el empoderamiento, así como también para
afrontar las distintas realidades que pueda estar viviendo cada una. Y comenzamos a ver cómo también distintas organizaciones comienzan a tejer y a crear esta red feminista, anticarcelaria y sorora. Luego, en el tercer objetivo, tenemos las actividades culturales, artísticas y educativas llevadas a cabo por instituciones estatales dentro de las cárceles. Y como primer punto, observamos los programas institucionales de reinserción social llevados a cabo en las cárceles y pudimos identificar que la cantidad de participación de hombres versus mujeres es muy abismante. Podemos identificar cómo hay una mayor cantidad de programas para la reinserción social que realiza Gendarmería o también el Ministerio de Justicia que son apuntados hacia los hombres y especialmente para los hombres que presentan un mayor peligro social. Y mientras que las mujeres son dejadas de lado y también poseen menos programas dedicados especialmente para ellas, siendo que todos sabemos que la gran mayoría de ellas, y el 95% en verdad, son madres. Luego, aquí, también pudimos mapear las distintas actividades que realiza el Departamento de Artes y Culturas, que también es una partecita de Gendarmería, y podemos identificar que durante los últimos 5 años existen cárceles que no han gestionado actividades culturales o ni siquiera recreativas de ocio para las personas privadas de libertad, como por ejemplo la cárcel de Casablanca y la cárcel de Petorca, que ambas también son 2 cárceles que están muy alejadas de un centro urbano. Eso implica que también hay un vínculo con el tema claramente de lejanía y también de aislar a estas personas. Luego, y acá hicimos un gráfico breve, para ya sintetizar, creo que me queda poquito tiempo, donde podemos identificar que, finalmente lo que mencionábamos antes, que las actividades culturales y artísticas se están concentrando principalmente en los centros urbanos y se concentran especialmente para los hombres, porque claro, los hombres presentan la mayor población dentro de las cárceles, pero se está dejando en desmedro a las mujeres privadas de libertad, así como también las cárceles que están más aisladas del centro urbano. Ya como conclusiones, tenemos que proporcionalmente existe un mayor encarcelamiento de mujeres que de hombres por delito de baja connotación social, como por ejemplo delitos de microtráfico de drogas, robos, hurtos y robos sin violencia. En cambio, los hombres son encarcelados principalmente por otros delitos, como por ejemplo delitos sexuales, homicidios y delitos especiales, que Gendarmería no lo mandó especialmente como descrito. Luego, se logra identificar que cuando existe un aumento de la ocupación de una cárcel, como en el caso del Centro de Detención Preventiva de los Andes, también existe un aumento de mujeres encarceladas por delito de microtráfico de drogas, como por ejemplo la cárcel de los Andes. Luego, también podemos identificar que los centros culturales, las organizaciones y colectivas territoriales son capaces de implementar talleres o actividades en aquellos recintos penitenciarios donde no existe cobertura de programas de intervención o actividades gestionadas desde el Estado. Entonces, así podemos ir también concluyendo que las organizaciones son vitales para poder generar un acceso a la cultura y a las artes para las personas privadas de libertad. Porque posiblemente si no es gracias a ellas, es que las personas privadas de libertad no estarían implementándose casi ningún taller de esta área. Y como quinto, podemos identificar que también los criterios de selección a estos programas estatales dificultan el acceso a mujeres privadas de libertad a espacios de cultura y recreación, y también existe una falta de inclusión de las mujeres encarceladas a espacios de reinserción social. Y generalmente, ya para terminar, se evidencia que las actividades sociales, culturales o de reinserción se distribuyen según la concentración de personas privadas de libertad,
causando así una discriminación, segregación de las actividades culturales, artísticas y educativas en las cárceles menos pobladas de la región, que también son las más alejadas y las más aisladas. Entonces comenzamos a identificar que también existe un criterio finalmente de planificación del territorio, de dónde se insertan las cárceles, de dónde finalmente crean una lejanía y un aislamiento de la otredad y de las personas que finalmente pobres, porque finalmente, como sabemos, se encarcela la pobreza. Bueno, aquí la bibliografía y obviamente no estamos todas, faltan las presas, y por lo mismo también junto con la red feminista anticarcelaria nos organizamos, nos articulamos y pudimos levantar el catastro latinoamericano en contexto COVID-19 sobre las organizaciones que trabajan en contexto carcelario. De esta forma, también hacemos, nos alejamos un poco de la quinta región y de Chile y tomamos una perspectiva ahora latinoamericana de la Vía Yala con distintas organizaciones hermanas, cuales se encuentran luchando activamente para la excarcelación de las compañeras privadas de libertad, porque como pudimos identificar acá, aquí en la región de Valparaíso, se encarcela la pobreza, se encarcelan a las compañeras debido a que están intentando subsistir en este sistema injusto, patriarcal y violento. Entonces, en este momento me gustaría darle el pase a mi compañera Aida de México para que pueda presentarnos el catastro latinoamericano y así hacer este zoom y podemos ver también la realidad de que Valparaíso no es tan lejano a la realidad latinoamericana, sino que se va replicando por toda el Vía Yala. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Aida Hernández Castillo. Yo soy integrante de la colectiva Hermanas en la Sombra, que es una colectiva feminista que trabaja sobre todo en el estado de Morelos, en el centro de México, y utilizamos también el arte, sobre todo la escritura identitaria, como herramienta de denuncia de las múltiples violencias que viven las mujeres pobres y racializadas en las cárceles de este país. Y soy aparte antropóloga, soy profesora universitaria en una maestría y en un doctorado en antropología social dentro del área de antropología jurídica. Y en los últimos meses, en el marco del COVID-19, varias de las que estamos aquí presentes en este diálogo, de las organizaciones, pero también otras que confluimos en Quito, Ecuador, hace algunos meses en un encuentro por justicias feministas anticarcelario, decidimos articular nuestros esfuerzos primero para enterarnos, sabíamos por intuición que el COVID-19 estaba afectando a los hombres y mujeres en prisión y queríamos saber qué es lo que estaba sucediendo en América Latina. Entonces se decidió lanzar un catastro que fue la base para la campaña que hoy presentamos, que es la campaña latinoamericana por la excarcelación de mujeres. Y quisiera hablarles un poco sobre lo que fuimos encontrando en este catastro, que es, quiero aclarar que es una primera ventana, un primer diagnóstico muy cualitativo a las realidades que están viviendo actualmente hombres y mujeres en reclusión en 15 países de América Latina, que fueron los que respondieron a nuestro catastro. No sé si me puedes ayudar, Catalina, a presentar, por favor, el PowerPoint. En lo que los van poniendo el PowerPoint, aquí está. Esta campaña que hemos denominado la campaña por la excarcelación de mujeres en Latinoamérica está siendo lanzada por la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina, de la que somos integrantes todas las ponentes del panel que tenemos que estamos el día de hoy. Y estamos tomando este evento como lanzamiento oficial de la campaña, aunque toda la elaboración del catastro ha sido parte ya de la misma. Pasamos a la siguiente, por favor.
Creo que Paula salió de la imagen, no sé si para que la puedan ver o no con lenguaje de señas, ¿no? Bueno. Pues lo que fuimos encontrando es que esta emergencia sanitaria que ha producido el COVID-19 evidenció algo que ya todas nosotras veníamos documentando, y es la crisis de los sistemas penitenciarios en todo el continente. Como sabemos, lo que nos han dicho hasta ahora sobre esta pandemia es que una de las medidas de seguridad para protegernos contra el COVID-19 es evitar la cercanía, o sea, el distanciamiento social. La otra es el tratar de estarnos lavando las manos todo el tiempo. Y estas son condiciones que no se cumplen en la mayoría de las cárceles del continente. Vemos que hay condiciones de hacinamiento, que hay faltas de servicios de salud, y se puso en evidencia el carácter punitivo de estos sistemas carcelarios, en donde a pesar del COVID-19 se siguen utilizando medidas de aislamiento a quienes protestaron por la falta de pruebas, por ejemplo, de aislamiento dentro del aislamiento. Y que muchos de estas realidades que veníamos denunciando, por ejemplo, los largos procesos de prisión preventiva, se ponen en evidencia más en estos momentos. Tenemos compañeras que tienen 7 años esperando una sentencia. Y después de 7 años les pueden decir, eras inocente, puedes salir. Y en estos 7 años, varias de ellas, en este momento de crisis, algunas de ellas procesadas se han contagiado de COVID-19. Es decir, que el no utilizar medidas alternativas de encarcelamiento y el alargar los procesos en el contexto del COVID-19 es una manera de tener pena de muerte para estas mujeres que no están teniendo posibilidad de proteger sus vidas. Todos estos elementos los fuimos encontrando en el catastro. Pasamos a la siguiente. Como metodología, lo que hicimos fue que invitamos a organizaciones de la sociedad civil que con forma de bola de nieve fuimos contactando a que nos respondieran una serie de encuestas en donde se hablaba mucho de carácter cualitativo también, porque sabemos que en la mayoría de los países de América Latina no contamos con dato duro sobre la realidad de las personas en reclusión frente a la pandemia. Y nosotras personalmente hemos documentado aquí en Morelos que se declaraban enfermos de dengue a personas que tenían el COVID-19. Y bueno, documentamos un caso frente a Derechos Humanos de una compañera diagnosticada con dengue, que su familia recurrió a nuestra organización y le estaban dando Valium para el dengue. O sea, aun si fuera dengue, la estaban durmiendo para que no protestara. Logramos conseguir que se hiciera la prueba y la compañera tenía COVID-19. La dejaron en un cuarto aislada, tirada en el piso. Entonces, no tenemos hasta ahorita la manera de saber lo que está pasando en las cárceles. Un mes antes de que empezara el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud creó una guía que se llama la Guía de Preparación, Prevención y Control de COVID-19 en las cárceles y en otros lugares. Y esta guía, que van a poder encontrar en nuestra página web de la campaña, plantea como esenciales preservar los derechos humanos de los centros de reclusión, el acceso a información y a la provisión adecuada de atención médica, incluyendo la especial atención para quienes tienen trastornos mentales. Lo que encontramos en nuestro catastro es que no solo no se respetaba la guía que daba la Organización Mundial de la Salud, sino que ni se conocía, y la mayoría de los familiares entrevistados en los 15 países no se les había dado ninguna indicación de cuáles eran las medidas a tomar en el contexto del COVID-19. Pasamos a la siguiente, por favor.
Esta información la sistematizamos en este documento al que también pueden tener acceso. Es el Catastro Latinoamericano de Organizaciones que Trabajan con Personas en Reclusión, pero en sí este catastro tiene varias funciones. Uno es crear un directorio para poder articular nuestras alianzas, pero otra es dar un primer diagnóstico sobre lo que está sucediendo actualmente en el contexto de la pandemia. Los países que contestaron están Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Guyana, Ecuador, Honduras, Nicaragua, México, Puerto Rico y Venezuela. Son los países que logramos que nos respondieran al catastro. Es un documento abierto, queremos seguir sumando a más países, Uruguay, Paraguay, poder tener más información, pero esto es un primer espejo a la crisis sanitaria que está poniendo en peligro de muerte a las mujeres en reclusión. Pasamos a la siguiente, por favor. Y es evidente en todos los 15 países que respondieron que el COVID-19 ya entró a las cárceles, que no contamos con los datos para medir la dimensión de su impacto y que los estados no están dispuestos a dar esta información porque nos mostrarían las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se están cometiendo cuando hay condiciones de hacinamiento. En muchas cárceles pasa lo mismo que nos contaba en Valparaíso, Karen, aquí en México, y es que en muchas cárceles de provincia, que son las que están más alejadas de la presencia, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil o de derechos humanos, ni siquiera cuentan con agua corriente dentro de las cárceles. ¿Cómo lavarse constantemente las manos cuando no hay agua corriente? Y un elemento que quisiera mencionar es que, y que para el caso de Chile también es pertinente, es que muchas de estas cárceles que se crean en provincia, se crean también sobre territorios indígenas e implican el despojo de las tierras y territorios indígenas para crear centros de detención. Pasamos a la siguiente, por favor. De todos los países documentados, solamente en Puerto Rico fue donde se han hecho pruebas de COVID-19 a toda la población presa y al personal de seguridad. En el resto de los países, como no hay pruebas, pues es casi imposible saber y es muy fácil que se haga lo que pasó en México, decir que hay dengue o que hay otro tipo de enfermedades. Pasamos a la siguiente. Y sí, encontramos también que las llamadas guerras contra el narcotráfico, han encarcelado de manera desproporcionada a las mujeres y las han vuelto rehenes de la estadística. ¿A qué nos referimos? A que estas mujeres que participan en lo que en México se les llama delitos contra la salud, que es el narcomenudeo, permiten presentar números para decir que se está haciendo algo contra el narcotráfico sin tocar a las partes más altas de esta pirámide que están muy involucradas con las redes que entran dentro del mismo estado. Por eso en muchos de nuestros países la campaña por la excarcelación de mujeres incluye un énfasis por la despenalización de las drogas y tratarlas como un problema de salud pública. Pasamos a la siguiente, por favor. Karen nos hizo favor dentro de este catastro que ustedes pueden consultar de utilizar sus habilidades de la geografía crítica para hacer algunos mapas donde podemos ver la cantidad por 100,000 habitantes de mujeres encarceladas. Todos estos datos pueden tener accesos a ellas y quiero plantear que un dato que tampoco tenemos acceso pero que es muy evidente en países como Brasil y Guatemala es la racialización de la pobreza. Es decir, que la población afro en Brasil, la población indígena en Guatemala, en México, es una población que no se reconoce su identidad étnico-racial y que son un porcentaje muy alto de la población. No solo las cárceles encarcelan la pobreza, sino que también tienen color. Son cuerpos racializados, en donde el racismo estructural marca la manera en que se criminaliza a las mujeres. Pasamos al siguiente. Y vemos que
un argumento en donde existen las famosas redes del narcotráfico con países como México, Honduras, Guatemala, es que las cárceles están enfrentando el problema de la inseguridad y de la violencia. Y lo que vemos es que encarcelar a las mujeres no vuelve a nuestras sociedades más seguras, sino que deja a miles de niños y niñas menores de edad, de grupos vulnerables, que están en condiciones de ser muchas veces secuestrados o inclusive reclutados por el crimen organizado. En México hay el fenómeno de los niños sicarios y son muchos de ellos niños que son reclutados por estas redes del crimen. Y bueno, nos ha tocado también acompañar a nuestras compañeras presas en el duelo por sus hijos menores de edad que son asesinados en libertad. Pasamos a la siguiente, por favor. En todos los centros de detención fueron 39 organizaciones que contestaron al catastro. En todos ellos, en aquel momento que lo hicimos, yo creo que Chile ya ha cambiado algunas de esas condiciones, pero cuando lo hicimos, se habían suspendido las actividades educativas, culturales y recreativas. Y en los primeros meses de la pandemia, se había hecho una reclusión dentro de la reclusión, manteniendo a muchas de estas mujeres en sus propias celdas, lo que aumentó los problemas de salud mental de las internas, sin tener estrategias para atenderlas. Por ejemplo, en el caso de Argentina se autorizó el uso de celulares porque se habían suspendido las visitas, pero en el catastro nos contaron que este beneficio se le había otorgado a los hombres y que en muchas de las cárceles femeninas no tuvieron este beneficio. Entonces, aún dentro de la vulnerabilidad que tienen todas las personas presas, las mujeres muchas veces son tratadas de manera diferenciada con las pocas medidas que tienen en este contexto. Pasamos a la siguiente, por favor. De los 15 países que respondieron en el catastro se coincidió con que había condiciones de hacinamiento sanitario y personal médico. Esta es una foto de una cárcel en Honduras, en donde la situación es de las más terribles, en donde hay 400% de condiciones de hacinamiento. Y están en Bolivia las cárceles de Palmasola y San Roque, en donde hay una ocupación del 405%. Son condiciones, y pueden ver en esta fotografía, se imaginan si ya el COVID-19 está dentro, qué tipo de medidas de distanciamiento social podemos tener en espacios como ese. Seguimos a la última. Ha habido medidas legislativas, hicimos también en el catastro una primera sondeo. En Bolivia estuvo el decreto presidencial 4226 de indulto y amnistía. En Chile la ley de indulto 21228, en Colombia el decreto 546, en Honduras el artículo 184, en Perú una serie de indultos, en México estuvo la ley de amnistía. Sin embargo, a pesar de que hubo estas reformas, en muchos países se han quedado en letra muerta. En el caso de México, por la ley de amnistía, ahorita han pasado desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 8 meses de que la ley se emitió y no ha salido libre una sola mujer por la ley de amnistía. Una de las organizaciones que participa con nosotras, X Justicia, está poniendo amparos porque los casos no han sido revisados. ¿Se imaginan, considerando la foto anterior, en condiciones de hacinamiento, 8 meses con el COVID adentro de las cárceles y sin ninguna persona liberada? Cuando estas leyes se hagan realidad, no van a salvar las vidas que se supone que iban a salvar. La última, por favor. En ese sentido, pues ante este contexto, estamos invitando a todos los que nos están acompañando en este webinario a unir fuerzas para lanzar esta campaña continental de excarcelación de mujeres, de presos políticos, de grupos vulnerables, y que se amplíe el alcance de estas leyes de amnistía donde existen, que realmente no queden en letra muerta, y donde no existan, que se busque hacer estas leyes. Y proponemos también, no solo si logramos que salgan, como fue el caso de Chile, pues que haya programas de bienestar social y salud para apoyar a la población que sea beneficiada por estos programas, porque si no pasa lo que sucedió en Chile, las mujeres no quieren salir porque no hay dónde ir, porque no hay casas, porque no hay ningún programa que las acoja. ¿Cómo salir a una sociedad en crisis con millones de desempleados sin ningún apoyo del Estado? Entonces la campaña está pidiendo la excarcelación, pero también programas que ayuden a que las mujeres excarceladas puedan regresar a sus familias en condiciones dignas.
dignas. Por eso hacemos el llamado Latinoamérica, liberarlas es justicia. Con esto quisiera cerrar y la última diapositiva la recuperamos ahorita al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aida. Bueno, con todo lo que tú planteas, dan ganas de gritar cada vez más fuerte, ¿cierto? Que la cárcel no es la solución de ningún problema, sino que es parte del problema. Que las mujeres privadas de libertad viven violencia durante toda su vida y terminan viviendo una triple, doble, quíntuple violencia dentro de la cárcel que solo amplifica todo lo que han debido vivir durante toda su vida. Y por eso es importante que podamos todas juntas decir liberarlas es justicia, porque son mujeres que están sobreviviendo en este sistema, que han tenido que dejar a sus hijas e hijos solos, y que no vamos a lograr nada por este camino. Ya está comprobado que la cárcel es un fracaso, un sistema punitivo que no da ningún buen resultado a la sociedad en su conjunto. Así que te agradecemos, Aida, la presentación y queremos también, antes de darle el paso a nuestra compañera Andrea, agradecerle a nuestra compañera Pola. Sí, Pola Campillay, que está aquí acompañándonos en el lenguaje de señas. Contarles que Pola igual se siente un poquito mal, así que Pola, no tienes que como esforzarte tanto si de verdad no puedes estar, está súper bien. Luego nos va a acompañar otra compañera que se llama Gabriela Cantín. Les agradecemos muchísimo el apañe, es muy importante que lleguemos a todos los rincones, en todos los lenguajes posibles, que sea siempre inclusivo, así que muchas gracias por acompañarnos. Y ahora queremos compartir con Andrea Aguirre de Mujeres de Frente, que nos pueda también comentar sobre su conocimiento y sobre las misiones que cumple ahí en Ecuador esta organización. Muchas gracias, compañeras, y qué orgullo este conversatorio que nos vuelve a poner en común para reflexionar juntas, tanto como militamos juntas en cada país y también en la región. Este es un espacio sin duda fundamental, porque es un espacio que se construye en contra del sentido común punitivo, y eso es fundamental. Yo voy a reiterar de algunas maneras a mis compañeras y voy a estirar un poquito las reflexiones para intentar mostrar la complejidad de la lucha contra el castigo en nuestra región. Voy a empezar reiterando lo que las compañeras han planteado, porque efectivamente en el Ecuador, como en todos los países de la región, como ya nos contaron las compañeras desde Chile, desde México, la mitad de las mujeres en prisión lo están por pequeños delitos relacionados con la guerra contra las drogas. E igualmente, como las compañeras han planteado, en el caso específicamente ecuatoriano, el 28% de mujeres presas lo están por delitos menores contra la propiedad. Es importantísimo volver a reafirmar, como han hecho las compañeras, que todos estos son delitos que hemos definido como delitos de pobreza, y más importante aún señalar que son delitos, como reafirmabas, Karen, que no implican violencia social. Hay una pregunta fundamental: ¿por qué se está metiendo en masa mujeres empobrecidas en prisión? No hay una ingenuidad. No es solamente el hecho de que la cárcel es el problema, sino que la cárcel empieza a aparecer cada vez de manera más transparente como un dispositivo de gobierno de la pobreza. Y eso nos debe interesar, preocupar, interpelar. Se trata entonces de mujeres cuya vida fuera de las prisiones no implicaría ningún riesgo social. ¿Por qué están en prisión? Es una pregunta que es fundamental que todos nos hagamos y todas nos hagamos, más allá de quienes estamos en esta militancia. Pero hay un segundo elemento que me voy a permitir reafirmar porque creo que es crucial, y tú, Aida, muy bien lo señalabas. Las cárceles en nuestra región tienen color. Las personas presas
son personas de los pueblos ancestrales, personas afrodescendientes y por supuesto una inmensa cantidad de personas mestizas de raigambre indígena, de raigambre afro, que han perdido justamente por las dinámicas de desposesión los vínculos con nuestros pueblos ancestrales que nos dan norte, sentido, sur. Y por tanto, no solamente vemos mujeres presas por el cometimiento de delitos de pobreza, sino mujeres de los pueblos más empobrecidos. ¿Por qué están en prisión? Es una pregunta fundamental que creo que nos lleva a pensar que no solo la cárcel, como decían las compañeras desde Chile, son un problema más que una solución. Nosotras creemos que las cárceles son dispositivos del gobierno del empobrecimiento que la acumulación legal e ilegal de capitalismo genera. Por eso las cárceles tienen color. Y hay un tercer elemento que yo quiero reafirmar porque creo que es crucial, que tú, Aida, empezabas a señalar. Cuando las mujeres son presas, por supuesto, hay una punición, no a ellas como individuos, sino a los grupos que ellas nuclean, sostienen, porque las mujeres tejemos familia, tejemos comunidad, a diferencia de los delitos cometidos por varones, que tienden a actuar como individuos en una lógica distinta de la vincular, para citar un poco a Segato en esta lógica, ¿no es cierto?, de la política desde las mujeres. Es interesante mirar que el castigo contra las mujeres implica el castigo a comunidades enteras, incluidos infantes. En ese sentido, es importante volver a preguntar cuál es el sentido estratégico, en el sentido de la política, digamos, del Estado capitalista, de encarcelar cada vez más y más personas empobrecidas y de manera muy importante, mujeres, destruyendo, por tanto, los tejidos sociales, generando dos efectos, y aquí quisiera estirar un poquito tu reflexión, Aida, dos efectos que son fundamentales. La prisión merma la capacidad de las mujeres de cuidar, y esto es fundamental, porque estamos hablando de la reproducción, de la capacidad de seguir viviendo, de la sobrevivencia de grupos poblacionales enteros. La prisión no es ingenua, no es un problema más que una solución, es un dispositivo de gobierno de la pobreza, es un dispositivo político de destrucción minuciosa de los tejidos sociales. Las mujeres que están en prisión son mujeres que están experimentando junto con sus comunidades una crisis. La guerra contra las es una guerra contra los pueblos y es una guerra contra las mujeres. Es una guerra organizada no solo para dar poder al Estado y a los organismos policiales internacionales de generar situaciones de violencia ilegal, sino que es una guerra que fomenta la construcción de paraestados, de situaciones de ilegalidad sostenida, de situaciones y gobiernos paraestatales que justamente son los que van minando esta capacidad de cuidar y reproducir. Esta es una guerra contra las mujeres. Por eso desde los 90, como bien señalaban las compañeras mostrando las estadísticas, las prisiones encarcelan cada vez más mujeres. Yo creo que esta es una pregunta central. Voy a insistir, no para decir solamente la cárcel es un problema. Nosotras creemos que la cárcel es un dispositivo de gobierno de la pobreza, un dispositivo de gobierno de los pueblos ancestrales en nuestras regiones y un dispositivo de gobierno de las poblaciones a través de quienes sostienen a las poblaciones, las mujeres. Es un sistema de construcción de crisis de reproducción. De hecho, sobrevivir a la prisión es el arte, digamos, de los pueblos empobrecidos. Es una experiencia de lucha, ¿no? De lucha en el contexto capitalista y de incremento de las dinámicas de acumulación ilegal de capital. Por eso que estoy intentando reafirmar con las compañeras, nosotras creemos que las prisiones deben ser pensadas desde dentro, pero también desde fuera. La prisión, por supuesto, es un paréntesis macabro en la vida de la gente, pero lo más grave es que la prisión es lo que nosotras definimos como un nodo de una geografía del poder punitivo del Estado. En ese sentido, todas nuestras organizaciones,
compuestas por compañeras presas en ese momento, compañeras excarceladas. También son organizaciones compuestas por mujeres que han tenido que sobrevivir en el comercio autónomo de la calle, en el reciclaje de residuos urbanos, en el trabajo sexual, en una serie de espacios de trabajo informalizados. Esto quiere decir abandonados también de la legislación de protección del trabajo. Hay una geografía entonces del poder punitivo que impacta, que ataca a quienes intentan buscarse la vida en lo que se ha llamado comercio informal, bueno, estos trabajos sin patrón, pero también sin protección, y ese castigo permanente que implica requisa de los productos que venden las mujeres en las calles, que implica persecución a las trabajadoras sexuales, que implica cercarles, que implica ilegalizar su trabajo, las va orillando a una serie de prácticas que se han definido como ilegales y que entonces desembocan en la prisión. Una prisión de la que las mujeres y los varones salen debilitadas, ¿no? Y este debilitamiento nosotras creemos que debe ser pensado en un contexto más amplio, ¿no? Menos la cárcel como un lugar que podría ser pensado en sí mismo, ¿no? Para poder ser pensado en el contexto amplio de nuestra sociedad. En ese sentido, nosotras utilizamos esta noción de geografía del poder punitivo del Estado, que nos ayude a pensar cómo operan los poderes policiales, judiciales y penitenciarios dentro y fuera del Estado, dentro y fuera de las prisiones, impactando de manera permanente y sostenida la vida de las poblaciones más depauperadas. Esta es, digamos, una guerra contra el pueblo. Y en contexto de COVID, como brillantemente has señalado también, Aida, sencillamente en las prisiones vemos esa destrucción, ese desprecio y destrucción de la vida dentro de las prisiones como las vemos fuera, ¿no? En un país como el Ecuador, no solamente que no tenemos una clara idea de cómo avanza, digamos, la infección, sino que hay un clarísimo discurso de Estado que responsabiliza a los trabajadores de las calles de la expansión de la pandemia. Hay una culpabilización de estos sectores. Y una vez en prisión, obviamente se construyen discursos que van legitimando la necesidad social, esta lógica securitaria que legitima la destrucción de estas poblaciones. Ese abandono del cual habla Aida, esta crueldad, tratar con medicamentos psiquiátricos, enfermedades respiratorias, finalmente da cuenta de un desprecio por la vida, finalmente da cuenta de una guerra, digamos, contra los sectores empobrecidos, ¿no? Y en COVID, en este contexto de pandemia, lo que vemos es el incremento de esa crueldad, ¿no? Que yo creo que Aida ha descrito como con ejemplos muy concretos de manera dolorosamente brillante. ¿Qué es entonces lo que nosotras con esta campaña y con este pensamiento cada vez más colectivo estamos intentando plantear? La cárcel debe ser abolida como parte de una lucha en contra de los proyectos de neoliberalización de la economía y de la sociedad, pero también de la cultura punitiva que incluso los progresismos alimentan. En un país como el Ecuador, el periodo más intensivamente violento, paradójicamente, fue el de la Revolución Ciudadana. Ahí se construyeron las grandes ciudades penitenciarias, que Aida muy bien ha señalado como enormes ciudades que se construyen en territorios de los pueblos, que incrementan la capacidad del Estado, ¿no es cierto?, de aprisionar población, y curiosamente se da en el contexto del progresismo. Esto quiere decir que la lucha que nosotras vamos levantando, contracultural, en contra de las prisiones, en realidad es una lucha en contra del gobierno punitivo de la pobreza dentro y fuera. Por eso hay una invitación a quienes nos están escuchando a poder pensar las prisiones en sí mismas como un dispositivo de crueldad, como muy bien han señalado las compañeras, pero también en el contexto amplio de la sociedad que somos, ¿no? De manera que podamos discutir como sociedad civil la cultura de la seguridad ciudadana, la cultura securitaria, que evidentemente es necesario desarrollar para que los niveles de desposesión en nuestra región sean tolerables por las clases medias, ¿no? Es por eso, y con esto quiero ir cerrando para que el diálogo sea más colectivo, es por eso que nosotras reafirmamos, como mostró específicamente citando casos concretos
Aida, todos los proyectos de excarcelación que se han planteado, el Estado los deja como letra muerta, en el mismo gesto que va reafirmando la cultura securitaria que nos invita a la crueldad, ¿no? Que nos invita a normalizar la muerte de las personas en hacinamiento. Y en ese mismo sentido es que vamos exigiendo programas inexistentes, pero como quizá inauguraron este diálogo brillantemente las compañeras de Chile, sobre todo los vamos autogestionando. Confiamos poco en el Estado y confiamos mucho en la autogestión. Eso ha sido Hermanas en la Sombra, con todo su proyecto editorial dentro de las prisiones, autogestionando, sosteniéndonos entre mujeres, militando entre mujeres y personas sexualmente diversas. Eso es Pájaros entre Púas, que autogestionan el arte dentro de las prisiones. Eso somos Mujeres de Frente, dentro y fuera de la prisión. Una invitación a la sociedad civil a autogestionar la generosidad, porque tenemos serias dudas de la capacidad del Estado, digamos, y del deseo del Estado de, digamos, trabajar en contra de la violencia punitiva, ¿no? Entonces, la campaña que hoy inauguramos y las reflexiones que vamos compartiendo, la invitación a pensar en estas complejísimas geografías de los poderes punitivos del Estado y de las dinámicas de acumulación legal e ilegal de capital, son una invitación no solo a apoyarnos a nosotras, sino a ir construyendo una sociedad civil cada vez menos cruel, cada vez más capaz de éticamente mirar a los otros, a las otras, para ir construyendo una sociedad contra el castigo dentro y fuera de las prisiones, contra el castigo de los que la prisión no es sino la expresión más sádica de una cultura punitiva que vamos normalizando. Entonces, América Latina, liberarlas es justicia, es la más mínima justicia. Andrea, muchas gracias. De verdad, profundamente agradecida de tus palabras. Nos hace mucho sentido lo que planteas con tanta claridad sobre esta herramienta de control social, no solamente para encarcelar, sino que también para provocar, para reproducir la crisis social y destruir las comunidades, y de esa manera mantener el control de los pueblos. Es brutal, y creo que las palabras que tú planteas son las precisas. Es sádico, es inhumano. Queremos invitar a las personas que están viendo este diálogo a que puedan dejar comentarios o preguntas mientras tanto en el Face, de forma que al final de la conversación vamos a poder compartir esas preguntas con nuestras invitadas, para poder ahí también darle pase a quienes están como público en este momento, puedan plantear algunas cosas también. Y ahora invitar a Graciela. Sí, quería solo mencionar que, bueno, Familiares Unidos de Presos y Presas están mandando saludos, Privados de la Libertad mandan saludos. Está también Lucía Espinosa, que dice: nos representan excelente. María Medrano, que manda abrazos y fuerzas, una compañera de la colectiva Yo No Fui, que también nos van a estar acompañando como colectiva en otro de los diálogos. Son colectivas hermanas. Está también Aldair Indra mandando saludos, que es una de las compañeras de Bolivia, que mandó también una obra que habla sobre la privación de libertad en Bolivia y específicamente de las niñas. Así que eso también va a ser muy importante poder ver esas obras que representan como las distintas realidades en Latinoamérica. Y también saludamos a Fabiola Leiva, que es parte también de este vuelo de pájaros con el Parque Cultural de Valparaíso. Y seguimos entonces en diálogo, le damos el pase a Graciela Rojas de Mujeres Tras las Rejas, Argentina. Empezamos. Hola, buenas tardes. La verdad que tomo un poco lo que dijo Andrea, ¿no? En este momento de esta situación tan terrible de pandemia mundial en que nos está golpeando, somos las mujeres acá en América Latina que nos unimos, las mujeres que trabajamos por los derechos de las otras mujeres encarceladas y le damos batalla a la desigualdad y a la opresión patriarcal. La verdad que
yo soy Graciela Rojas, soy pedagoga social y maestranda de género, fundadora y cofundadora de la ONG Mujeres Tras las Rejas en el año 2006 en la ciudad de Rosario. Poder pensar que el sistema carcelario que es patriarcal, que es direccional, que es verdaderamente jerárquico, hace de los cuerpos de las mujeres con un montón de prescripciones y disposiciones y reglamentaciones un corset estableciendo qué tipo de mujeres quieren el encierro carcelario. Quieren mujeres calladas, silenciosas, domesticadas, buenas madres, buenas esposas y también medicalizadas. Las lógicas penitenciarias hablan de mujeres silenciosas y en esto se ponen en juego una rueda que lleva a que las mujeres vayan perdiendo la individualidad, vayan dividiéndose como el Estado penitenciario lo pide, se van transformando en un número de expediente, en una situación penal determinada, según su situación de salud. En reverso de eso, Mujeres Tras las Rejas da una vuelta y habla de la colectivización de las actividades, habla de la singularidad para poder colectivizarse, trabaja en esto de la sororidad, en esto de enlazar y tejer. Y haciendo un poco de historia, les cuento que en el año 2006 nos reunimos un grupo de profesionales de distintas áreas y conformamos un grupo que empezó a mirar cuál era el espacio de mayor vulnerabilidad de los derechos de las mujeres. Y nos encontramos con la cárcel que era prácticamente en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, casi no tenía identidad, en general no se sabía dónde funcionaba arriba de una comisaría, o sea, no tenía registro social esa existencia. Lo tomamos como un desafío, dijimos, este es el espacio sin perspectiva de género, aquí no existe, no hay una mirada de género con respecto a la criminalidad femenina. Hicimos así como un recorrido teórico, un poco estoy asombrada de la profundidad teórica que ustedes han exhibido, porque en realidad en el 2006 había muy poco y casi ni existía la mirada de la criminalidad femenina. Nosotros tuvimos que remontarnos a algunas escritoras y antropólogas mexicanas, Marcela Lagarde, para poder tomar como referencia, ¿no? Porque aquí no había esa mención absolutamente ni siquiera en los medios hegemónicos, se hablaba de las mujeres solamente cuando había algún delito y en la cola de los varones, digamos, ¿no? Y eso hizo que para nosotros fuera un desafío. Y es un desafío también ingresar a las cárceles, a las cárceles acá de Rosario, ¿no? Y la cárcel de mujeres se convierte en un espacio y en un territorio donde hay que ir saltando distintas circunstancias. Y nosotros podemos hablar en paralelo porque también hemos trabajado durante 10 años en la cárcel de varones. Quiere decir que estamos legitimando esta información que estamos dando. En realidad hay un destrato, una desconsideración, una falta de políticas públicas con respecto a las mujeres en el encierro carcelario y un desoír lo que dicen las mujeres, porque eso también es un eje bastante importante, que también las mujeres por fuera de las cárceles lo padecemos, ¿no? Que siempre se dice que se juntan 3 mujeres y se pelean, que se desacredita lo que dicen. En la cárcel, más aún todavía, hay un descrédito de las palabras de las mujeres de parte de el funcionariado penitenciario, de parte de aquellas profesiones que están vinculadas al encierro carcelario, como los jueces, los psicólogos, los trabajadores sociales o aquellos que la guardia cárcel, ¿no? La guardia cárcel que también ocupa un lugar preponderante porque es la que tiene la llave del candado, pero no nos olvidemos que son mujeres también muy ninguneadas socialmente y políticamente dentro del sistema penitenciario.
Todo esto para decir que cuando desembarcamos en el 2006, había que pensarse cómo acercarse a las mujeres que en general se mostraban un poco reticentes en ese periodo, porque ellos decían algo puntual. Decía, las universitarias vienen y nos sacan la información y no vuelven más. Y nosotros nos sentimos con la obligación de construir una promesa, un lazo de permanencia, y eso fue lo que nos permitió crear un entretejido en esta relación territorial con las mujeres presas. Del 2006 al 2009 tuvimos intervenciones en el territorio carcelario, íbamos una vez por semana, 5 integrantes rotando de este cuerpo colectivo que se conformó como una ONG con personalidad jurídica para tener una presencia dentro del encierro carcelario que fuera legitimada. Y en ese periodo nosotros fuimos respondiendo inquietudes de las mujeres, inquietudes sobre salud, sobre recreación, sobre crianza, relaciones con el afuera, alguna parte jurídica que ellas iban requiriendo. Y siempre hay en los grupos alguien con un poco más de chispa, con un poco más de deseo lúdico, y dentro de nuestro equipo conformaba la ONG un profesor de teatro, Pablo Vila, y una actriz nacional, Mirna Remes, y las chicas empezaron a pedir juegos teatrales. Y eso se empezaron como pequeñas acciones que jueves a jueves se iban recreando. Y nosotros trajimos libros de teatro, por supuesto dentro de nuestro bagaje cultural, ¿no? Traíamos los clásicos del teatro. Cosa que las chicas fueron leyendo y representando y haciendo algunas escenas, hasta que un día llegamos y dijeron, no queremos saber más nada con eso. Queremos escribir nuestras propias producciones. Queremos que el teatro nos represente, que el teatro sea de nuestra voz. Y se formó un pequeño equipo con una profesora de literatura y la psicóloga Soledad Pedrana, que es integrante de la ONG, y las chicas escribieron Cenicienta tras las rejas, escribieron El ingreso, que habla de lo que significa para una mujer dejar esa estructura monoparental, matrilineal que tiene en el afuera, lo que se tiene que desprender para poder ingresar a ese circuito que significa la cárcel. Y una vez que estuvieron escritas las obras, tuvimos que buscar dónde mostrarlas, y salimos a buscar teatros. Y se abrieron los teatros de Rosario para que 12 o 15 mujeres llegaran con esposas, pero libres. Libres para subirse al escenario y decir y contar y explicar y ser parte, ser otras y ser ellas mismas y ser vistas por su familia, por sus hijos, sus hijas, sus amores, por la prensa. Y nosotros ahí inscribimos un hito en la historia de la cárcel de mujeres de Rosario, porque salieron de las noticias policiales para pasar a la sección de cultura. Nunca más volvieron. Estas mujeres se instalaron en la cultura. Fueron constructoras de un espacio cultural en el encierro carcelario y en el afuera cuando estaban saliendo. Todo este recorrido se hizo también a través de la radio, y eso fue un espacio interesante. Cuando se dejó el espacio de teatro por razones de trabajo, apareció la radio, y la radio fue muy amorosa, porque es muy cercana a lo popular, y allí las chicas aprendieron, se capacitaron, hablaron por ellas mismas y no fueron habladas, rompiendo ese mito de que todo el mundo habla de las mujeres presas. Y por otro lugar, apareció también la presencia de Marina Grisiuk con la construcción de ese espacio de construcción de producciones textiles a través del arte. Y también apareció la danza. Nosotros tuvimos el año pasado 6 talleres de producciones textiles, producciones literarias, danza,
huerta y también tuvimos la producción de fotonovela, que me gustaría compartir con ustedes ese pequeño backstage, porque sobre eso me gustaría cerrar esta charla con ustedes. El proyecto fue planeado, diagramado punto por punto. Sin embargo, en este ámbito, nos acostumbramos a la sorpresa. El guión surgió como una idea individual, una historia individual, la cual abrió puertas para un desarrollo colectivo. Pero todo lo ideado como un castillo de naipes se desmoronó. El deseo por la concreción era potenciador. Como en un juego, tomamos impulso. Movimos las piezas. Todo iba mutando. Cual mojones en el camino, se erguían obstáculos. Aunadas y convencidas, fuimos sorteándolos, acompañando el movimiento, sin estrellarnos ante esas moles que constantemente se oponían a nuestro sueño. Con decisión, seguimos el plan. Volvimos a ser niñas, nos permitimos disfrutar. Disfrutamos el estadio, la vestimenta adecuada, el brillo, los tacones. Mágicamente improvisamos escenarios, dándole forma a la trama. Nos sentimos felices, vivenciamos el triunfo. Una vez más, lo logramos. Lo conseguimos una vez más. Bueno, para cerrar quiero decirles que todo este trabajo, que es un año de producción, sufre los embates del encierro carcelario, porque las mujeres a veces no son traídas al espacio de trabajo, hay una intermediación por parte de la guardia, por parte de la situación de que hay que atravesar muchas rejas, empiezan 12, y después vienen 10, después vienen 5, después vuelven 12, en esta fotonovela o cómics, como fue editado después, hubo una propuesta de final, que cuando se reintegró una de las internas que había trabajado bastante y que había dejado de venir 2 o 3 encuentros, ella hizo una reflexión muy profunda, porque la idea del cómics terminaba con que la madre y la hija se quedaban en el burdel. Y esta interna vino a romper ese modelo hegemónico y dijo, no puede ser que terminemos siempre igual, cambiemos el final. Y eso, se cambió el final, y me parece que es muy enriquecedor, porque en realidad las mujeres se empoderan, se hacen dueñas de sus decisiones, y este proceso del arte les permite también pararse sobre los jueces, ante la guardia, ante la directora, poder pedir un recurso, un habeas corpus, y exigirle a sus defensores. Esto es una construcción de ciudadanía para nosotros. Gracias.
Muchas gracias, Graciela. Qué importante lo que comentas de, por ejemplo, esto de poder salir de las páginas policiales e ingresar a las páginas culturales. Cómo a través de las artes también disputamos esos espacios simbólicos y se ponen en circulación otros aspectos de las identidades de las personas privadas de libertad y no solamente ese aspecto negativo que es el que sistemáticamente se quiere dar a conocer. Así que muchas gracias por los 15 años de trabajo de la ONG Mujeres Tras las Rejas en las artes y no solamente en las artes, sino que en todo lo que tiene que ver con el compromiso político. Comentábamos mientras tanto, tú estabas hablando acá con Mir, qué significa trabajar en las prisiones. Esto del extractivismo que ocurre mucho cuando, no sé, lo mismo que comentabas tú, vienen las universitarias, nos sacan la información y después se van y no les vemos nunca más. Exacto. Creo que, bueno, nuestro planteo como colectiva es justamente que para trabajar con cualquier comunidad y específicamente con las personas privadas de libertad hay que tener un compromiso político que va mucho más allá de las actividades que una puede desarrollar, artísticas o culturales dentro de las prisiones, sino que, y en ese sentido hemos aprendido mucho también de todas ustedes, mirando su trabajo, también lo que va más allá de lo que significa salir de la prisión. ¿Qué pasa con las mujeres, por ejemplo, excarceladas, con todas las dificultades que enfrentan una vez que abandonan las prisiones? Muchas gracias a todas por sus exposiciones, por lo que han compartido con nosotras, y queremos como volver a abrir la palabra para que puedan comentar entre ustedes mismas quizá lo que le haya llamado la atención de una u otra experiencia, o si quedó algo en el tintero por decir. Ahí veo que Aida está levantando la mano. Bueno, primero quería recordar que todo lo que hemos hablado tiene que ver con la violencia punitiva de los estados latinoamericanos. Y hoy, 25 de noviembre, pues estamos enmarcando este evento en la lucha que muchas compañeras en muchas partes de Abya Yala están ahorita dando para denunciar estas violencias. Y quería yo también añadir, me quedé pensando en la presentación de Andrea, que un elemento que, bueno, a mí me tocó ahora presentar el catastro y no pudimos profundizar mucho sobre algunos temas, pero que creo que hay que poner en la mesa sobre la manera en que analizamos este dispositivo de gobernanza de los pobres, es que hay también un crecimiento de la estructura, de la infraestructura carcelaria, con inversión transnacional. Entonces, el capital global también ve en las cárceles un negocio. En el caso de México, con la guerra contra el narcotráfico, se firmó un acuerdo con los Estados Unidos que se llama el Plan Mérida, en el que venía dinero para crear cárceles que tenían que ser certificadas por los Estados Unidos. Estas cárceles certificadas han seguido todo el modelo de los Estados Unidos, que es uno de los más denunciados por violaciones a los derechos humanos, y es la American Certification Association, ACA, tiene que venir a certificar estas cárceles, y estas cárceles son centros de trabajo esclavo, porque han estado creando maquilas, que son, no sé si le llaman igual en otros países, pero es trabajo en serie, donde hacen ropa china, donde hacen electrodomésticos las mujeres, y inclusive en las páginas de algunos estados de México, como en el Estado de México, se invita a los inversionistas públicamente, con un cinismo abierto, diciendo: invierte en la industria penitenciaria. No hay horarios flexibles, no tienes que pagar seguridad, no tienes que pagar salario mínimo, y el Estado te va a auspiciar el agua y la electricidad de tu empresa. Y eso lo encuentras en la página web. O sea, nuestros estados, con nuestros impuestos, subsidian al gran capital global para convertir a las cárceles en centros de trabajo esclavo. O sea, dentro de este panorama perverso que nos planteaba Andrea, pues tenemos esta parte también. No es solo la gobernanza de los pobres, es la explotación del trabajo esclavo con la infraestructura.
Y comparando con una compañera que trabaja en centros de detención de migrantes en Estados Unidos, encontramos que muchos de los inversionistas que creaban cárceles también hacen centros de detención. O sea, si vamos uniendo los hilitos, la imagen es muy perversa. Y solo quiero terminar diciendo que yo creo que el gran reto es cómo podemos ver la foto desde arriba, entender estas dinámicas tan terribles, sin perder la energía política del trabajo cotidiano como el que Graciela nos plantea. Creo que las dos cosas son fundamentales. Lo digo porque yo tengo amigos anticarcelarios en Estados Unidos, Ben Holguín, un compañero chicano, que es muy crítico a nuestro trabajo. Y él dice que nosotros apoyamos a domesticar en las cárceles, que lo que hay que hacer es destruirlas, no hay que trabajar dentro de las cárceles. Y hemos tenido este debate porque yo creo que mientras no tengamos la capacidad política de tirar esas cárceles, tenemos que poder incidir en conseguir una vida más digna al interior de esos espacios para las mujeres. Entonces, solo para pensar cómo podemos combinar esta doble lucha, ¿no? Porque creo que también a veces cuando solo nos vamos al análisis macro, nos sentimos, los poderes son tan fuertes y nos superan tanto que a veces nos quedamos desarticulados. Y creo que sí hay que ver esto, pero a la vez hay que apreciar qué podemos hacer en el día a día de las resistencias cotidianas que todas las que estamos aquí estamos dando. Karen y Andrea quieren también hacer unos comentarios. ¿Karen? Sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría también aportar a la discusión a esta como imagen más macro que mencionaba Aida y que también un poco lo reflexionó la compañera Andrea, un poco de esta geografía del punitismo, ¿cierto? Pero que finalmente comenzamos a identificar que todas las geografías, desgraciadamente, también están enlazadas a la geografía de la planificación y el orden del capital a través de los territorios. Claramente el territorio se planifica con respecto, por ejemplo, al emplazamiento de una cárcel que crea el despojo, tanto del territorio, pero también de las cuerpas que van a entrar a la cárcel. Así como también no solamente el despojo, por ejemplo, de la cuerpa, sino que también el despojo de la familia, porque se va a estar, claro, haciendo, rompiendo los vínculos y aislando a los hijos. Por ejemplo. Entonces, yo creo que una buena propuesta para poder ampliar esta imagen es que podamos ver el territorio finalmente como la forma en la que se ha organizado, porque al final se ha organizado, todas las funciones que hay dentro de él se ha organizado para la producción de capital, y que eso también genera geografías desiguales, territorios donde existe la pobreza. ¿Por qué? Porque el dinero es tan mal distribuido que hay territorios injustos, hay territorios desiguales, hay territorios donde obviamente que nunca se va a encarcelar a alguien porque tiene suficiente dinero para salir el día siguiente o la hora después de que entre. O simplemente ni siquiera se le va a pasar a la mente o por la cabeza al Estado de encarcelar a, por ejemplo, a Piñera, que robó el Banco de Talca, si no me equivoco, en los años 90. Entonces comenzamos a identificar que esta forma de organizar el capital a través de todo el espacio, a través de toda Latinoamérica, de todo el Abya Yala, también es la manifestación o cómo también se manifiesta la encarcelación. Cuando creamos desigualdad, creamos las cárceles y creamos también una explosión de personas encarceladas dentro de las cárceles. Comenzamos a ver cómo entran masivamente mujeres por delito de microtráfico de drogas, hombres también bajo la misma situación, que finalmente son delitos, como hemos reiterado muchas veces, que responden a un mecanismo de resistencia, de defensa a la situación de vulneración y pobreza. Y eso es lo último que quiero nombrar, porque finalmente esta situación que viven es simplemente la violencia estructural y patriarcal que viven las compañeras, que desde que nacen viven en un contexto de vulneración tal que finalmente, si comenzamos a ver casi todos los caminos de ellas es el mismo,
y que llegan a la cárcel, pero que cuando comenzamos a identificar tienen un bagaje de violencia tremenda, donde vemos que su pareja, su marido actualmente la ha violentado, pero anteriormente la violentaba su papá o su mamá, su hermanastro, y a su mamá la violentaba a su papá, y comenzamos a ver cómo finalmente hay un círculo de la violencia que no termina, y cuando caen a la cárcel, esto se perpetúa, se normaliza aún más y se agudiza terriblemente. Recordemos que a las compañeras, cuando entran a la cárcel y cada vez que realizan requisas, le ingresan sus dedos a su ano y vagina para comprobar si es que tienen algo o no. Ese es un abuso sexual, es una penetración, que creo que en la gran mayoría de los estados que estamos aquí presentes o representantes de distintas naciones no es considerado como una vulneración a los derechos sexuales de las mujeres. Y también distintas formas de oprimirlas, las celdas de castigo, las celdas de aislamiento. Hay distintas formas en las que finalmente a las compañeras, estando ya aisladas en la sociedad, porque en la situación de vulneración en la que se encontraban, ya se encontraban afuera, la cárcel simplemente las termina dejando sin más oportunidades de las que ya contaban. Entonces eso también lo que recordamos hoy día, lo que ponemos en la mesa hoy día, que hoy día 25 de noviembre, día por la erradicación de la violencia contra la mujer, que nuestras compañeras privadas de libertad, nuestras compañeras están siendo sistemáticamente vulnerados y vulneradas. Andrea. Sí. Muy brevemente, decir que esta campaña que estamos lanzando, América Latina, Liberarlas es Justicia, es también una invitación a dejarse afectar, a dejarse interpelar. Yo creo que esto es crucial. No se trata solamente de solidaridad con las que sufren, sino también de poder mirarnos en el espejo de la sociedad que no queremos ser, de la crueldad de la que somos capaces cuando admitimos esas condiciones de vida inhumanas que deben ser experimentadas por personas profundamente humanas. En ese sentido, yo creo que nuestro planteamiento es plural, tal como tú, Aida, planteabas. Hay quienes, y yo entre ellos, planteamos que la abolición debe ser radical. Hay quienes, y también yo entre ellos, planteamos que hay que generar lazos dentro de la prisión, en un sentido, digamos, de alianza, de vínculo en la vida en presente, no en una especie de utopía futura, sino de una vida herida en presente, y yo entre ellos. Y en ese sentido, lo que nosotras planteamos no es solamente que la gente que nos escucha pueda encontrar razón en lo que planteamos, sino que la gente que nos escucha, que nos mira, se atreva a dejarse interpelar por las prisiones, porque las prisiones son espejo de la sociedad que también somos quienes ahora no estamos dentro, son espejo también de quienes eligen proteger su pequeñísima propiedad privada a costa del sufrimiento ajeno. Así que la pregunta por América Latina, liberarlas es justicia, es también la pregunta ética para cada uno de quienes nos miran, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada experiencia, cada texto escrito dentro de la prisión, cada alianza en la desigualdad, que es una clave fundamental para esta lucha, cada defensa legal feminista, que es la puesta de mujeres de frente, como acompañar a las compañeras en procesos que la argucia legal, digamos, nos permite excarcelar todo lo que podamos. Cada gesto, cada poner el cuerpo, aunque sea errado, aunque sea imperfecto, es fundamental, ¿no? Entonces, América Latina, liberarlas es justicia, es una interpelación, es una interpelación ética, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, que la gente que nos escucha intente sentir, ¿no? Intente sentir esta pregunta que son, digamos, las prisiones. Yo quería decir que nosotros que somos los que trabajamos semanalmente en territorio, es decir, que caminamos la cárcel de lunes a viernes, somos un equipo que pone el cuerpo al lado del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo de las mujeres es muy disputado en el encierro carcelario. El sistema lo quiere captar y las mujeres se rebelan a esa captación.
Me parece que, y nos parece a nosotros como organización, que es muy importante, primero el trabajo cercano, ¿no? El trabajo cultural, el trabajo educativo cercano, porque mientras no haya abolición de cárceles, ellas van a seguir adentro. Entonces, nos parece vital el acompañamiento y la construcción de ciudadanía dentro del encierro carcelario, porque como vos dijiste, Andrea, y todo el mundo también, Karen, la cárcel solamente habitan mujeres pobres, ¿no? Y mujeres a las que el Estado le debe la educación, la vivienda, la parentalidad, la recreación. Bien, en la cárcel le siguen adeudando todo eso y cuando sale igualmente. Pero el reclamo, el pararse sobre sus derechos, ese es el espacio, porque muchas de ellas no han hecho ni siquiera el primario, digamos. Entonces, ese es el reclamo en que nosotros nos paramos, construir ciudadanía. Y los ciudadanos, o las ciudadanas en este caso, van a reclamar sus derechos, por derecho propio. Me parece que es vital que la sociedad entienda que las cárceles son parte de la sociedad y hay que mirarlas, hay que acompañar ese encierro mientras existan. Por supuesto que queremos que no existan, pero para eso va a pasar mucho agua bajo el puente y mientras tanto las mujeres perviven en esa situación. O sea, abonemos el trabajo en territorio, abonemos desde una paridad, desde una igualdad, desde un lazo de amor, desde un lazo de un ida y vuelta, porque también hay una gran riqueza cultural en esas mujeres. Respetemos esa riqueza cultural, que se ensamble con las nuestras que vienen de otros recorridos, ¿no? Especialmente las académicas. Muchas gracias, Graciela, compañeras. Una conversación muy importante, muy interesante. Es una conversación urgente también, que ojalá se extienda. Queremos contarles que esta conversación, este diálogo, ya está alojado en la página web que hoy día también estamos lanzando, que es la página web de esta red feminista latinoamericana, anticarcelaria, y que, bueno, queremos hacer hincapié en esta campaña y por lo mismo vamos a mostrar ahora unos videos que dan inicio a esta campaña. No sé si, Aida, ¿quieres presentar tú los videos? Bueno, decirles que entre las múltiples articulaciones que estamos haciendo, decidimos producir una serie de videoclips. Ahorita en la campaña están participando activamente Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México. Y si hay compañeras de otros países que nos estén escuchando y se quieran contactar con nosotras, ahorita al final vamos a poner una página, están nuestros correos de nuestras organizaciones y estamos abiertas, pero somos estos 5 países y como parte de estas iniciativas hicimos una serie de videoclips que van a estar también alojados en la página, ahorita vamos a mostrar solo 2, y una serie de spots de radio. Queremos decirle que, entre otras cosas, somos autosustentables, pero también priorizamos pues, la sobrevivencia de muchas de las compañeras. Entonces, los productos audiovisuales, los spots de radio, la página web se ha hecho con los recursos solidarios de nuestras redes. Y la oficina de Washington para América Latina, WOLA, nos apoyó solidariamente con los videoclips y lo mismo con los otros productos que tenemos. Los invitamos a visitarlos, ahorita solamente es una probadita con 2 de ellos, pero también les queremos pedir que si tienen radios comunitarias en donde podamos difundirlos, o canales digitales, o televisiones universitarias, que por favor se contacten con nosotras. No sé si después Pájaros Impuas puede poner algún correo para que puedan contactarse con nosotras, porque ahorita la segunda etapa va a ser difundir todos estos materiales por todos los canales y redes. Las redes independientes, comunitarias, autónomas son fundamentales. Cualquier espacio que nos puedan brindar, se los agradeceríamos mucho. Entonces, vamos a presentar el primer videoclip de México y el de Ecuador, creo.
se ve. Perdón, no se está viendo. Un momento, por favor. Ahorita lo mostramos. Llevo aquí 15 años presa por un delito que me cometí por homicidio calificado. A mí cuando me detienen fue por engaño, nunca me enseñaron una obra de satisfacción. Me trajeron a mí a mi pareja y él se fue al año 8 meses y a mí me dieron una sentencia de 36 años por haberme culpado delante de los judiciales ellos me maltrataron, que iban a ir a matar a mis hijos a México y yo los había dejado en México. Yo vengo de México, yo vine allá. Que los iban a ir a matar porque ellos vieron que se quedaron con mis hijos. Y por miedo a eso yo firmé todo lo que ellos fabricaron. Y en esa declaración decía que yo era culpable cuando yo no soy culpable. Queremos anunciar el inicio de nuestra campaña latinoamericana de excarcelación de mujeres. Organizaciones feministas de México, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, nos hemos unido en la Red Feminista Anticarcelaria Latinoamericana para denunciar los peligros que las mujeres en reclusión enfrentan en el contexto de la pandemia del COVID-19, viviendo condiciones de hacinamiento, con limitado acceso al agua y con atención médica precaria. En México tenemos una ley de amnistía que se emitió en abril pasado. Sin embargo, a 6 meses de su promulgación, ninguna persona ha sido liberada. Demandamos la revisión expedita de las solicitudes de amnistía presentadas a nivel federal y a los diputados estatales les pedimos que emitan leyes de amnistía espejo que permitan la excarcelación de mujeres y grupos vulnerables en prisiones de fuero estatal. El encarcelamiento de mujeres pobres y racializadas no hace nuestra sociedad más segura, sino que deja a miles de menores de edad sin cuidado y protección y lastima el tejido social de nuestras comunidades. Por eso decimos, en América Latina, liberarlas es justicia. Les comentamos que todas las compañeras que participan en muchos de nuestros videoclips son compañeras excarceladas y que muchas de nuestras organizaciones están constituidas por mujeres que han sufrido la violencia punitiva de la cárcel y otras que no la hemos sufrido y somos activistas, pero son organizaciones en donde confluimos todas, como es el caso de nuestra colectiva Hermanas en la Sombra. Queremos anunciar el inicio de nuestra campaña latinoamericana de excarcelación de mujeres. Organizaciones feministas de México, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil nos unimos en la Red Feminista Anticarcelaria para denunciar los peligros que las mujeres en reclusión enfrentan en la pandemia de COVID-19, viviendo en condiciones de precarización de la existencia que amenazan su integridad humana. Tal vez la vida también fuera un poco más llevadera en ese lugar y no dejáramos que nos maltraten las autoridades, como he visto que lo hacían
castigarles, metiéndoles en los calabozos, pegándoles, tirándoles agua. Una forma de tortura que de cierta manera lo hacía. Y nadie se podía meter porque enseguida era la policía que nos caía. Nos caían a golpes, nos tiraban gas. Y creo que deberíamos ver cómo abolir las cárceles, sobre todo para las mujeres, para que las mujeres no seamos maltratadas ni separadas de nuestros hijos, de nuestro entorno familiar. En Ecuador, pocas mujeres viven con sus hijos menores de 3 años en prisión. La inmensa mayoría han sido separadas de sus criaturas, que malviven como arrimadas en sus propios grupos familiares, en instituciones de impersonal protección de la infancia, callejizadas o expuestas a grupos mafiosos. En Ecuador, como en toda la región, las cárceles castigan la pobreza. Encierran a vecinos de barrios y comunidades históricamente empobrecidos. Castigan a grupos familiares enteros y hacen del delito y el castigo penitenciario una herencia familiar. Nosotras, en toda la región, decimos y repetimos: América Latina, liberarlas es justicia. Muchísimas gracias. Aquí pueden, si pueden poner la última página, tenemos también los videoclips de Chile, Argentina y Brasil. Tenemos el catastro que pueden ustedes consultar. Va a estar este webinario ahí y algunos de los productos de nuestras organizaciones. Ahí está la dirección que pueden entrar. Y solo quería decirles que en nuestro video aparecen 2 mujeres, Rosa Salazar en una fotografía y Leo Zabaleta. Leo del pueblo Mepa y Rosa del pueblo Náhuatl. Ambas murieron por las huellas que dejaron las cárceles en sus cuerpos. Leo Zabaleta fue una compañera de nuestra colectiva que murió en mayo de COVID-19 con unos problemas de secuelas de salud de la prisionización. Y bueno, queremos también pues dedicar este videoclip a la memoria de Leo Zabaleta, a quien perdimos en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Nosotras también dedicamos a Casey, que hace poco murió privada de libertad en la cárcel de San Joaquín en Santiago. Ella estaba pidiendo el indulto, estaba muy enferma de cáncer, y fuimos muchas organizaciones las que pedimos por su excarcelación, por su indulto, para que ella pudiese morir junto a su familia. Lamentablemente, el Estado siempre llega tarde y eso nunca ocurrió. Entonces también dedicamos esta presentación a Casey o a Stephanie, que también murió en agosto de este año, privada de libertad en la cárcel de Valparaíso. Porque lamentablemente no hay un acceso a la salud. Entonces, bueno, son una infinidad de injusticias las que se han nombrado y las que podemos seguir nombrando. Estamos muy, muy emocionadas y también con esta red latinoamericana, que con estos lazos, con esta red amorosa, activista, donde se están presentando aquí estos videos y esta campaña que les pedimos que por favor difundan, que empiecen a compartir y que empiecen también a enterarse como de las condiciones que las mujeres privadas de libertad viven hoy por hoy. Y bueno, nosotras estuvimos viendo si habían algunas preguntas, comentarios, decirles que en la presentación, en el chat, hay un montón de saludos de compañeros desde los activismos. Está Alejandra Montoya, Lucía Espinosa, Dani Mondragón, por nombrar algunas. Y
No sé, Dani, estamos contra el tiempo, no sé si alcanzaremos para una pregunta más, pero que quisiéramos en realidad quedarnos sobre todo con este lanzamiento de la página web, con este lanzamiento de la campaña Latinoamérica, Liberarlas es Justicia. Andrea, ¿quieres hacer una invitación también? Primero, la invitación a ser parte, digamos, de este proceso, sin necesidad de ser militante activa antipenitenciaria, como sociedad civil, como, digamos, como gente ética, ¿no? Ética en el sentido de capaz de reconocer a todos los otros humanos. Eso creo que es fundamental de esta campaña en contra de la penalización de la pobreza, de la destrucción de la capacidad de cuidar y reproducir la vida de las mujeres, esta campaña en contra del racismo, que es la cárcel. Así que, primero que nada, una invitación a ser parte de este proceso, cada quien desde su lugar. Y en ese contexto, yo igualmente feliz me voy corriendo al lanzamiento de Sitiadas, la revista de nuestra organización, que ahora en 10 minutos, en este ajetreadísimo 25 de noviembre, porque no queremos violencia, porque queremos que se erradiquen todas las violencias contra nosotras. Yo me voy corriendo al lanzamiento, invitándoles también de la revista de Mujeres de Frente, Sitiadas 3, que estamos felices de lanzar desde dentro y fuera de la prisión. Y por supuesto a todas las actividades que tenemos para este 25 de noviembre, que nosotras no nos olvidamos de nosotras y de nuestro derecho a seguir vivas. Gracias, Andrea. Contarles que la revista Sitiadas, los números 1, 2 y 3, también los van a poder encontrar en la Galería Arte en Fuga, en este encuentro de artes en fuga, obras creadas en prisión por el derecho a la creación y la estrategia de resistencia desde las artes. La galería la van a poder encontrar disponible desde hoy por la noche, tipo medianoche. Se va a inaugurar en la página web de pajareentrepúas.cl y también de Parque Cultural de Valparaíso. Y también invitarles, acá en Chile son alrededor ya cerca casi de las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde parte la marcha por el día 25 de noviembre, así que también nos vamos a ir volando para allá como colectiva y como pájaras nos vamos a ir volando. Y luego a las 7:30 por este mismo espacio, por los Facebook del Parque Cultural y de la colectiva, vamos a estrenar una canción y un video creados al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso, creado por las compañeras. Las podemos aprovechar de saludar. De nombrar, sí. Sí, queremos saludar a Camila, a Yayo, Vanessa y Betsa, que deben estar súper nerviosas porque sabían que hoy día, en un ratito más, se va a estrenar esta canción y va a poder ser conocida por todas nosotras y por todas partes del mundo donde llegue la canción. Y ellas están muy interesadas que llegue sobre todo a sus familias. Así que ahí también les pedimos estar atentas a ese lanzamiento que es a las 7:30, una canción que las compañeras crearon junto a Mon Laferte. Así que estamos muy contentas del resultado, muy significativo el proceso, y que puedan ir compartiendo en sus redes para que llegue a todos los rincones. Entonces, compañeras y a todas las personas que nos acompañaron en este diálogo del día de hoy, les queremos volver a dar las gracias, a volver a abrazarles a la distancia y invitarles a todas las personas a que sigan la programación del encuentro Arte en Fuga. Como les comentábamos, ahora viene el estreno de la canción y el videoclip Mis Tesoros, que es el título de ese trabajo creativo. Viene el estreno de la Galería Arte en Fuga, donde van a poder ver las obras creadas a lo largo de Latinoamérica. Y el 5 y 6 de diciembre tenemos 2 diálogos más sobre experiencias de arte y prisión y memoria anticarcelaria. Aprovechamos de saludar también a la ONG 81 Razones por Luchar, ya que este año se cumple en el 8 de diciembre 10 años del incendio masacre de la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 personas que estaban ahí privadas de libertad.
También queremos dedicar este encuentro a la conmemoración de ese hecho y abrazar a todas las familias y a las compañeras y compañeros de 81 Razones. Así que les invitamos a todos para que sigamos en contacto en todas estas actividades. Sí, muchas gracias Andrea, Graciela, Aida, Karen, Pola y todo el equipo técnico que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias y les decimos fuertemente, Latinoamérica, liberarlas es justicia.